¿Es la Biblia relevante? ¿Tiene algo por enseñarnos un libro tan antiguo? Queremos darnos la oportunidad de descubrir su inesperada riqueza, tratando de entender cómo habla para nuestro día a día, nuestros problemas, nuestro dolor, nuestra vida real. Bienvenidos a Para la Biblia Real, el podcast de Miguel Pulido. Hola queridos amigos, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast. Después de esta pequeña pausa tan enriquecedora que tuvimos de 3 programas con estas muy amenas entrevistas, retomamos con nuestra serie de los milagros. Si no han escuchado estas entrevistas que tuvimos, bueno, seguramente muchos de ustedes ya también se pasaron por Instagram y vieron el sorteo que hicimos de algunos libros. La verdad, muy recomendado todo lo que está haciendo CLI en cuanto a estos temas de apocalíptica y demás, que creo que es un tema que seguimos explorando y necesitamos aprender más allá de los esquemas religiosos, llamémoslos de alguna manera, que tenemos a nuestro alrededor. Entonces, bueno, estamos aquí nuevamente. También vienen, entre otras cosas, varios proyectos en mente. Como les he dicho, en cuanto a esta serie de los milagros, no vamos a hacer todos los milagros del Evangelio de Marcos porque el tiempo no nos daría. Vamos a tocar unos más antes de una nueva serie que vendrá a la luz de un nuevo proyecto que estaré compartiendo con ustedes, así que estén muy atentos cuando ya se acerque el tiempo. Lo más probable es que sea ahorita en abril, aunque entiendo obviamente que los podcasts son atemporales. Muy bien. Jesús calma la tormenta. Así simplemente lo llamé. Decidí llamarlo porque es uno de los milagros más representativos, creo yo, que tenemos en mente, y en la mayoría de Biblias aparece así: Jesús calma la tormenta. Es un texto que aparece también en Mateo, es un texto que aparece en Lucas, es decir, esta narración la encontramos al menos en los evangelios sinópticos. ¿Qué podemos sacar de esto? Obviamente, por un lado, la mayoría de personas o cuando yo he escuchado algún texto, alguna exposición de este texto o de esta historia, tratamos de llevarlo muy fácilmente al plano metafórico, en el sentido de que, bueno, no sé, ahí, en el sentido de que planteamos que la vida tiene tormentas. Entonces decimos, hay tormentas en la vida, y eso lo asociamos con caos, con problemas, inconvenientes, con las cosas no salen como nosotros lo esperábamos, dolor, sufrimiento. En fin, cuando yo hablo de tormentas en la vida, creo que todos nos podemos sentir identificados. Entonces es muy fácil que esta descripción del milagro pase a ser una metáfora de la vida. Y hay una dimensión donde sí, claro, o sea, yo creo honestamente que Dios, Jesús, está presente en medio de las temporadas difíciles de la vida, en medio del dolor, del sufrimiento, que incluso puede hacer que un nivel o una capa de reflexión sobre este tema, digamos, una reflexión más devocional podría ser. Es como decir, Señor, tú estás también aquí, o sea, no dejas de estar aquí. Pero, y aquí el pero grande, es que es muy fácil que nosotros convirtamos en metafórico algo que por naturaleza no es solamente eso. Me explico. Cuando se habla de la historia de David y Goliat, entonces en muchas ocasiones dice, bueno, derrota a tus gigantes. Entonces por gigantes entendemos que los retos que tenemos, los desafíos que tenemos en la vida, que son muy grandes, etcétera. Entonces tenemos que luchar contra ellos. Pero la historia, en ese caso de David y Goliat, no está puesta para hablarnos y para hacer una automotivación barata de sí, voy a defenderme de los gigantes o algo así, sino que son descripciones de la parte de la historia del pueblo de Dios. Entonces aquí tenemos en el Evangelio una descripción de parte de la historia de Jesús, y que creo que apunta más que a nuestras tormentas en la vida, genera una pregunta un poco más allá, y es respecto a Jesús.
Entonces, sin negar que Jesús está en nuestras tormentas en la vida, sin negar que Él está presente en cualquier sufrimiento que enfrentemos y en cualquier momento difícil en el que estemos, quisiera que reflexionáramos un poco sobre lo que está pasando aquí, quizás en una dirección un poco diferente, y creo yo que de todas maneras nos va a llevar a un punto de mucha esperanza y ánimo. Dice así: ese día al anochecer dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado. Jesús había acabado de dar unas enseñanzas, como leímos en los capítulos anteriores, eso incluía sanidad, liberaciones y toda esta cuestión. Y Jesús dice: vámonos, sí, vámonos de aquí. Dejaron a la multitud y se lo llevaron en la barca donde estaba. También lo acompañaban otras barcas. Se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban tanto la barca que ya comenzaba a hundirse. Mientras tanto, Jesús estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, así que los discípulos lo despertaron. ¡Maestro!, gritaron, ¿no te importa que nos ahoguemos? Esta es una escena sumamente cómica. O sea, Jesús está cruzando con una flota de pescadores expertos, personas que sabían manejar los barcos, y están en la mitad del mar, en la mitad de una tormenta, y él, que no es experto pescador, es la única persona que está durmiendo en medio del caos. Y esto es muy interesante, porque precisamente debería ser al contrario. Es como si tú fueras en un avión y, no sé, te diriges a cualquier destino, estás viajando de noche y hay una gran turbulencia, pero aún así, porque estás muy cansado, porque eres muy tranquilo, por la razón que sea, estás dormido en medio de una turbulencia. Y viniera el piloto y te dijera: oiga, ¿por qué no se despierta? ¿No le importa esta situación? A ver, amigo, tú fuiste el que estaba entrenado para estas cosas. Tú eras el que se sabía, o se supone que sabías cómo manejar esta situación. Hay momentos donde la vida nos lleva a nuestros límites, ¿verdad? Hay momentos donde los expertos no lo son tanto, donde los que sabían cuáles eran las respuestas correctas de un momento a otro se sienten abrumados, ¿verdad? Y es curioso este movimiento de los discípulos, cuando ya ellos no pueden manejar esto, ya ellos no saben qué hacer con esta situación. Alguna vez escuché a un predicador que admiro mucho, se llama Diego Cardona, decir que con los milagros nosotros tenemos una contradicción interna. Nosotros anhelamos milagros, pero al mismo tiempo no queremos los milagros. Anhelamos los milagros porque ¿a quién no le gusta ver milagros? ¿Sí? ¿A quién no le gusta que cuando alguien tiene un diagnóstico terrible, de un momento a otro se sane sin ningún tipo de explicación médica? ¿A quién no le gusta que cuando estás desesperado porque no encuentras un trabajo, de un momento a otro salga una oportunidad extraordinaria que no solamente te va a dar pan para comer, sino que te va a proyectar profesionalmente? ¿A quién no le gusta eso? ¿A quién no le gusta experimentar de forma fehaciente y clara la gracia del Señor? Pero al mismo tiempo no nos gustan los milagros, porque necesitar un milagro significa que no fuiste capaz de hacerlo por tus propios medios. No fuiste capaz de generar un cambio en tus propias capacidades. Queremos los milagros, ¿sí? Queremos la sanidad, pero ¿a quién le gusta la enfermedad? Queremos la esperanza, pero ¿a quién le gusta atravesar por la crisis? Queremos la resurrección, pero ¿quién puede decir que le agrada la muerte? Esa es la paradoja que tenemos con los milagros. Los queremos, los anhelamos, los pedimos, pero al mismo tiempo
son un recordatorio de nuestra dependencia. Vivimos con la ilusión de la independencia, que yo voy a ser capaz, yo lo voy a controlar, yo puedo por mí mismo, yo solito. Parecemos bebés el resto de la vida, bebés emocionales. Yo puedo solito con esto, papá, yo puedo solito con esto, mamá. Y la vida tiene la manera de recordarnos que por más expertos que podamos ser en algún ámbito, siempre estamos limitados. Estos son pescadores expertos que terminan arrojándose a los pies de un carpintero pidiendo ayuda. Como, hey, no te preocupa que perecemos. Hey, ustedes son los pescadores expertos, ahora me están pidiendo ayuda a mí. Me llama mucho la atención eso. Si deseas conocer más el trabajo de Miguel, puedes ingresar a www.pulidomiguel.co o buscarlo en todas las redes sociales como Pulido Miguel 1. También puedes apoyarlo al hacerte parte de la comunidad de www.patreon.com/pulidomiguel. Ahora sigamos con el cierre de este episodio. Vemos a Jesús teniendo una reacción muy particular después de que los discípulos, estos pescadores expertos, hacen semejante escándalo. Dice el versículo 39 de Marcos 4. Él se levantó y reprendió al viento y ordenó al mar: silencio, cálmate. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. ¿Por qué tienen tanto miedo?, dijo a sus discípulos. ¿Todavía no tienen fe? Ellos estaban espantados y se decían unos a otros: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Dos observaciones para ir concluyendo. La primera es que la reacción de Jesús frente a este hecho es una reacción que nos conecta con el libro de Génesis prácticamente, porque es una persona que en medio del caos, de la tormenta, y Génesis tiene este elemento donde se dice que el Dios o el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El concepto de aguas está muy ligado dentro de la mentalidad judía con caos, en unas ocasiones incluso con la muerte. Por eso se dice en Apocalipsis que ya en la nueva creación no habrá mar. Entonces está muy asociado con ese concepto de caos, y la reacción de Jesús es que solo con sus palabras el mar se calma, casi como si fuera su mascota, como si le sirviera. Eso es un elemento muy importante dentro de esta narración, porque no es como un acto taumatúrgico de mago, no es un acto así como que alguien acude a otro poder externo a sí mismo, sino que simplemente con su palabra, su autoridad es suficiente para calmar esto. Eso es muy impresionante, ¿no? Eso es sumamente impresionante. Y quiero que noten que esta situación de Jesús, o esta reacción de Jesús, este acto milagroso de Jesús de calmar la tormenta, genera dos reacciones en los discípulos, y esas son precisamente las dos observaciones que quiero hacer. En primer lugar, genera una pregunta, y la pregunta es: ¿quién es este? ¿Quién es este? Es una pregunta fundamental, porque es una pregunta fundamental a lo largo de todo el Evangelio de Marcos. Es la pregunta de ¿quién es? ¿Quién es este? ¿Sí? ¿Le obedece el viento? ¿Le obedece las olas, el mar, las tormentas? ¿Quién es este que saca y expulsa demonios y hace milagros y sanidades, pero al mismo tiempo venía dormido dentro de esta barca? Porque en el Antiguo Testamento encontramos un salmo que dice: no se duerme el que te cuida. Entonces, ¿cómo se para frente a todo esto, este caos, este agua, y con su sola palabra, el que antes estaba dormido
ahora calma todo, como si fuera el creador de todo lo que existe. ¿Quién es este? Esa es una pregunta esencial, creo yo, cuando hablamos de los milagros. Porque por lo general los milagros o experimentar milagros nos conducen a la pregunta de ¿cómo lo hizo?, por ejemplo. O también nos dirigen a la pregunta de ¿qué tengo que hacer ahora? O ¿qué viene ahora después de esto? Pero la pregunta nos debería dirigir a Jesús. Es muy fácil que las primeras preguntas en cuanto a los milagros y nuestro primer deseo en cuanto a los milagros sean los milagros mismos. Sin embargo, el epicentro de experimentar cualquier milagro debería ser dirigir nuestra mirada a Jesús. Por lo menos empezar con la pregunta: ¿quién es Él? ¿Sí? ¿Quién es este que tiene esas capacidades tan sorprendentes, sobrenaturales de hacer esto? Entonces, en primera instancia, genera una pregunta por la identidad de Jesús, y es lo que creo que apuntan los milagros, hacernos cuestionar quién es Jesús, ¿sí? Cuestionar en el buen sentido de la palabra, no dudar de, sino que Jesús se nos convierte en la pregunta: ¿quién es Él? ¿Cómo funciona, no? ¿Cómo es Él? Y en segundo lugar, quiero que noten algo. Estos discípulos tenían temor y pánico por la situación que estaban pasando. Y Jesús le dice: ¿no tienen fe? ¿Sí? ¿No tienen fe? Y ahora la reacción de los discípulos dice que estaban espantados. Aquí esta traducción lo pone con otra palabra, pero la palabra es literalmente la misma, ¿sí? O sea, estos hombres tenían temor por esta situación. Jesús calma la tormenta. Jesús responde a esta situación, y la reacción de estos hombres es miedo, pero aún un miedo a Jesús. A veces pensamos que el temor se soluciona simplemente no teniendo temor. Pero a lo largo de toda la Escritura encontramos que este tema del temor en realidad refleja nuestra adoración. Nuestro temor, esos miedos que tenemos, son un reflejo de lo que más atesoramos. Por eso hay unos textos que hablan de temer a Dios. Teme a Dios. Él es el dueño de todo, ¿sí? Al final de la historia, quien tiene la vida en sus manos es Él, no una tormenta. Quien tiene la última palabra es Él, no un diagnóstico médico, no ningún ser humano. El temor no se alivia simplemente quitándolo, porque al final de la historia los seres humanos todos somos dependientes. Todos tenemos algo que trasciende nuestro conocimiento, todos tenemos algo que trasciende nuestras capacidades de pensar. Y lo que necesitamos es calibrar nuestro temor en la dirección correcta. Que cuando veamos a Jesús, ver su grandeza y su majestuosidad, que su palabra puede calmar una tormenta, nos debería llevar a nuestras rodillas. Yo no sé si te ha pasado que cuando ves a alguien que respetas mucho, a alguien que admiras mucho, es curioso, ¿no? Como, no sé si les ha pasado o no, de pronto mi historia es como muy sui generis y nadie más le pasó, pero una vez conocí a un conferencista que yo respetaba mucho. Tuve la oportunidad, porque un amigo era amigo de ese conferencista, entonces tuve la oportunidad de tomarme un café con esa persona, y la sensación que yo tuve, porque había leído sus libros, había escuchado sus conferencias, lo había visto en ese evento donde nos conocimos, predicar en frente de miles de personas con una seguridad y una relevancia absoluta. Entonces yo lo admiraba profundamente, la gente se le quería acercar y toda esta cuestión. Yo me pude acercar porque este amigo en común nos permitió tener una conexión. Entonces la primera sensación que yo tuve cuando vi a esa persona
fue un profundo respeto. Fue como que tenía tantas cosas planeadas por decir y uno queda como, oh, ¿qué le digo? Como que es un miedo, pero no es un miedo de que me va a hacer algo o algo así, sino es un miedo de sumo respeto, como estoy frente a una eminencia, estoy frente a alguien que yo admiro tan profundamente. Necesitamos eso, necesitamos recapturar ese respeto profundo por Jesús. A veces tememos a otras cosas porque no tenemos el temor bien ubicado, porque no le tememos al único que, teniendo el poder para destruirnos, escoge salvarnos, que teniendo la posibilidad de que con un chasquido de sus dedos todo acabe, escogió, estando en medio de la tormenta, calmarla para cuidar la vida de los suyos. Nos escuchamos en el próximo episodio y, como siempre, un gran abrazo. Gracias por escuchar este episodio para la Biblia Real. Te invitamos a que te suscribas, hagas tu reseña y compartas este material con otras personas que les pueda ser útil. Nos escuchamos en la próxima entrega.